buenas tardes desde el Centro Riojano de Madrid para Rioja Digital Televisión. Un placer estar aquí una vez más y bueno, como me pueden ver muy bien arropado con Jesús Luis González, presidente de la Plaza de Toros de las Ventas. Bienvenido, muchas gracias, Jesús Luis. Igualmente, gracias, Antonio. Muchas gracias, Javier Marqués, secretario de la Asociación Taurina Parlamentaria. Gracias. Gran aficionado, gran conocedor del mundo bueno. taurino. Aficionado. Y hasta ganadero. Aficionado y unos pocos años ganadero, pero bueno, amateur, yo diría ganadero amateur. Bueno, sueles ir todas las tardes, ¿no? A las sí, ventas. Bueno, todas las tardes no he ido porque, claro, pero bueno, las he visto por televisión. La que no he ido a verlo, la he visto por televisión. O sea que al final, pues yo creo que me he perdido un día que tenía una boda. Las demás las he visto. Las has visto todas. Luego, por tanto, puedes hacer un análisis minucioso de lo que ha sido la feria. Pero bueno, hoy estamos embriagados, ¿no? Uno coge una borrachera. Exacto. De lo de antes y lo del final, de todo. Yo creo que la borrachera la cogemos de todo porque son muchos días. Porque a cualquiera de los dos, si os pregunto, ¿qué resaltaréis de las ventas de esta feria San Isidro 2025? Seguro que coincidís, ¿no? En lo de ayer, ¿no? Bueno, yo creo que ayer fue una explosión que es muy difícil, aunque no le guste a uno eso, aunque vamos a imaginarnos que no nos guste, la explosión sociológica que se vivió y la pasión que había en torno a ello, bueno, pues eso desborda todo. Exacto. Sin mirar ya a la faena, sin mirar a... Yo creo que ya fue, y luego además sobre todo pues mucha gente joven, que yo creo que le da pues mucho más valor y mucho más sentido, ¿no? Que es, digamos, que la afición taurina lo que tenía una asignatura pendiente que era la juventud. Yo creo que todos estos años de atrás, los que somos veteranos y vemos que en Madrid, pues eso se está superando, y no solo se está superando, sino acontecimientos como el de ayer, pues subliman un poco todo, ¿no? Por eso esos que nos quieren poco, sí, nos quieren mal. Esos llevaron mal día ayer. Llevaron mal día y como que todo eso, que lo mal que nos quieren hacer se les ha vuelto en contra, sí. ha hecho efecto boomerang. Y ayer, pues bueno, lo decíamos antes, ¿no? Morante ha calado en el pueblo, ha calado en la gente, y ayer se veía reflejado en el ruedo cuando bajaban la gente del tendido, ¿no? A arropar a ese Morante de la Puebla, mucha gente joven de 20, 25, 30 años, arropándolo, cómo lo sacaron en volandas y cómo hasta por la noche, ¿no? Estaban en la puerta de su hotel aclamándolo como un ídolo, ¿no? Sí, nos retrotrajo, yo creo, que a otros tiempos. Sí, totalmente. Porque en la tauromaquia de estos últimos 10, 15 años o 20 no habíamos visto esto nunca. Yo, desde luego, hacía mucho que no veía esto, ¿no? Esta pasión, esta sociología en torno al toro, ¿no? Exacto. Que, por ejemplo, la hubo en época del cordobés, con sus pros y sus contras, no vamos a entrar ahí en eso, pero la había, ¿no? Permeabilizaba todas las capas de la sociedad y había un gran atractivo. Vimos con José Tomás un cierto movimiento, pero yo creo que con José Tomás no llegó a calar. No llegó a calar. Con la profundidad como esta, ha calado. Pero ahora, ¿no? Sí había un cierto movimiento, porque yo en los últimos años no he visto otra cosa. Exacto. No sé, está uno pensando, ha habido buenos toreros, han hecho buenas faenas, han triunfado, pero nunca hemos visto esto, ¿no? Yo creo que ayer la foto de Morante saliendo por la puerta grande de las ventas, si la ponemos en blanco y negro, retrocedemos 100 años y vemos salir a hombros a Joselito, ¿no? O por la puerta o por la calle Alcalá. Exacto. No por la puerta, que había otros que han salido, sino por la calle de Alcalá, subiendo a la plaza de Roma. Con lo difícil que es eso, ¿no? Porque ahora mismo, con la oferta cultural que hay, por ver a tanto joven que lo que prefiere es estar en las ventas y arropar a un torero y salir con un torero como es el último héroe, ¿no? Que le queda a la sociedad, es el último y único héroe que nos queda, ¿no? El torero, el matador. Esto es una fiesta o una liturgia de vida y muerte, es de las pocas que quedan. Exacto. Como decía Sánchez Dragó, que hablaba de esto muy bien, o por lo menos para mi modo de ver, decía que esto era lo único que quedaba del mundo antiguo y que era realmente una liturgia entre la vida y la muerte, cosa que ahora la sociedad actual huye de eso. El ver que los jóvenes vuelven a eso, vuelven al héroe, vuelven a
al arte puro y efímero, ¿no? Como es esto. Eso. Bueno, pues yo creo que es volver a las esencias, ¿no? Y bueno, esperemos que cuaje. Y tanto, y tanto. Presidente, José Luis, ante todo, enhorabuena por la feria que has hecho. Aún te queda una. Sí. Aunque no está fuera de feria, en In Memoriam de Victorino Martín, que también la vas a presidir tú. Una feria con ciertas complejidades, porque siempre surgen, que has resuelto por el gran papel que lleva realizando ya tiempo en la Plaza de Toros Las Ventas. Y bueno, ayer te tocó presidir también esa tarde, esa grandiosa tarde de Morante. ¿Cómo la viviste desde el palco? Bueno, pues fue una tarde para el palco difícil, una tarde difícil, comprometida, mucho público muy entregado al maestro Morante, un buen cartel también de acompañamientos al maestro también de lo que le acompañaba Borja y Fernando Adrián. Y bueno, pues como hemos relatado antes en la tertulia, pues difícil. Con Morante, siempre lo he dicho, si le salen las cosas, si torea, es el número uno. Es el número uno. Es el número uno. Y ayer, pues evidentemente lo demostró, sobre todo en el primero de su lote, lo demostró. El segundo estuvo más flojo. Es verdad que la espada estaba de una manera muy poco ortodoxa para lo que se exige en la Plaza de Toros Las Ventas, pero es verdad que esa grandilocuencia, esa unanimidad de petición de oreja, me obligó, evidentemente, cumpliendo el reglamento, a otorgarle esa oreja que le abre la puerta grande. Una oreja totalmente reglamentaria, porque según dice el reglamento, la primera oreja es del público, es el público que la da, la segunda es del presidente. Ante esa mayoría tan abrumadora que tuviste ayer, pues evidentemente lo lógico era conceder esa oreja en el segundo toro que le proporcionaba la salida de la puerta grande, que hay que decirlo, que por fin salía por la puerta grande de Matador de Toros, porque era algo que no había conseguido y a lo mejor podía haber por ahí algún tonto que hubiera dudado de su maestría y la figura del toreo que es, que como antes también os decía, yo no quiero ser osado, pero quizá estamos hablando del mejor torero de todos los tiempos y sobre todo el torero más completo actualmente, ¿no? Es buenísimo con el capote, es buenísimo con la muleta, es buenísimo con la espada, es buenísimo cuando pone banderillas, es buenísimo en todo, es muy completo. Ayer yo creo que también tuvo esa manera de calar en el público, porque la primera oreja en el primer toro estuvo muy bien, fue un buen toro, pero en el segundo nadie esperábamos nada, un toro que ya estaba sin fuerzas, un toro que se inventó él y se lo inventó con tres naturales antológicos que puso la plaza boca abajo, ¿verdad? Efectivamente, fueron tres naturales antológicos, como has dicho, Antonio, y luego es verdad que luego tuvo una variedad, que es lo que hemos dicho antes, que recordaba antiguos toreros, llámese Joselito el Gallo, llámese con unos pases, unos lances que bueno, de a un toro que creíamos que estaba ya acabado, pero resurgió, sacó el cuajo a ese toro y bueno, y evidentemente a las pruebas me remito, no puedo decir otra cosa. Muchas veces lo hemos comentado tú y yo, porque muchas veces desde los palcos presidenciales, yo estoy en el de Albacete como asesor y vemos que hoy en día pues esas faenas se extienden muchísimo, son muy densas, hay veces que estamos mirando el reloj y aún no ha entrado ni siquiera una vez a matar, ¿no? Y antiguamente eran 20 muletazos, con 20 muletazos se habían cortado las orejas y no hacía falta más, ¿verdad? Y a matar, efectivamente. Hombre, puedo hacer un inciso, también es verdad, tuve una presencia con Roca Rey, y en el minuto 6 tuvo un detalle Roca de quitarle una banderilla al toro. Sí, me acuerdo yo. Y yo pensaba ya, dije, bueno, pues sacaba aquí a la Roca ya en su segundo toro, el primero lo hizo bien, no le concedió la oreja, aunque tenía una petición bastante fuerte, pero con las exigencias y con la plaza evidentemente no se la consideré, pero es verdad que en el minuto 6, que le quedaban 4 minutos, digamos, hasta el primer aviso, y le pegó una faena que fue meritoria. Sí, el toro cambió al quitarle efectivamente, la banderilla, parece ser que le molestaba, y yo, no sé, dije, coño, yo no sé, digo, si lo que tiene que hacer, en base a lo que estamos diciendo de las faenas largas, sin embargo, se aprovechó esos 4 últimos minutos o 3 minutos de quitarle la banderilla y hacer una faena que aparte, un Roca casi siempre tiene buena espada, mata bien, y bueno, pues una faena que no pensábamos lo que iba a haber y al final, pues bueno,
Ahí pues nos se llevó... vamos al viernes 23 de mayo, ¿no? Con todos los vistos en el río fue ese día, ¿verdad? Sí, sí. Con Emilio de Justo y Tomás Rufo. Pues hay que decir que a lo largo de la feria has presidido, bueno, pues a las principales figuras, a Perera, a Pacureña, a Ginés Marín, a Emilio de Justo, a Rocarrey, Tomás Rufo, como he comentado, a Diego Urdiales. A Rocarrey lo has llegado a presidir Rocarrey dos hemos tardes. tenido 2 tardes, sí, verdad. Sí, sí. A Marco Pérez, el A novillero, Marco Pérez, la el día promesa de ahora su de... encerrona, ¿no? Efectivamente. Que quizás no salió como tenía previsto. Tuvo un toro muy bueno, el quinto, que es verdad que le hizo una faena que fue muy considerable, que yo creo que si hubiera estado bien con los metales, como digo yo, hubiera sido de un premio importante. Sí, ¿verdad? De un premio bastante importante en ese quinto toro. Los demás, pues por circunstancias, por los toros, es verdad que a lo mejor pues no estuvieron a la altura, o él también, no sé, por la presión de la plaza, digamos, esa experiencia de presentarte en Madrid con 6 novillos. Pues bueno, pues es verdad, es un chavalín que tiene 17 años, que esperamos mucho de él. Ojalá todos los días, como digo yo, siempre digo que salgan 5 o 6 Marcos Pérez al año, Hombre, por supuesto. que es lo que queremos. Y bueno, y el chaval, pues bueno, dentro de lo que hay, yo creo que cumplió. La verdad que Javier, José Luis, una pregunta a ambos, la cantidad de trofeos que se han perdido a lo largo del ciclo por la espada. Sí, yo creo que muchos toreros, porque claro, la espada hay una parte de azar y otra parte de técnica del torero, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es entrar a matar como mandan los cánones. Echar la mano izquierda abajo, que humille el toro, y yo creo que muchos toreros han entrado a matar de unas maneras muy poco ortodoxas. Parece que muchas veces se olvidan que la que verdaderamente mata es la izquierda. Claro, se olvidan de echar la muleta, ¿no? Yo he visto mucho eso. Entonces hemos visto mucho fallo a espadas. Pero bueno, el fallo a espadas siempre ha existido, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que la faena es completa, y yo creo que eso se lo deberían de meter en la cabeza a los toreros. Yo no sé si entrenan o no, porque eso es de entrenar, eso ya no es arte. Entrar al carretón. Eso es, hay que entrar y una vez y otra vez. Y a la alpaca de paja. Y otra vez. Exactamente. Entonces, yo creo que quizá debían de prepararse un poco más, porque además es la llave del éxito. Sí, y muchas veces es una complejidad que surge a los palcos, José Luis, y esto también lo hemos comentado más de una vez tú y yo. Es verdad que... Sí, cuando cae mal. Ahora mismo es verdad que ha entrado muchísima gente joven a las plazas, a las ventas a lo mejor más que ninguna, y son bienvenidos evidentemente y nos da mucha alegría y tal, pero sí que a lo mejor estamos más necesitados más que nunca de actividades pedagógicas, ¿no? Sí. Porque a lo mejor son gente que ha entrado ahora, que no sabe, a lo mejor no tiene los conocimientos que debe de tener, ¿no? Porque muchos de nosotros de niños hemos pasado ya las plazas de la mano de nuestro abuelo, de nuestro padre. Cualquiera les convence de una cosa que no es... Claro, ya llegan muchas veces y a lo mejor ese público premia más que el toro caiga antes que la colocación de la espada, ¿verdad, José Luis? Y eso muchas veces... Falta, efectivamente, como ha dicho Antonio, una falta de educación taurina, de reglamentación, pero que también los pongo muchas veces en lo que son las escuelas taurinas. Claro. Muchas veces al torero, o en este caso a los alumnos de las escuelas taurinas, tienen mucha clase práctica, pero hay que darles un poquito de teoría. Sí, claro. He hablado con algún matador ahora reconocido ya, y es verdad que se quedan muchas veces sorprendidos porque los veo con una falta de ignorancia de lo que es el reglamento. Sé que hay muchos reglamentos en España, cada uno de una versión distinta, pero bueno, todos coinciden en una generalidad. Lo más importante. Efectivamente. Pues yo lo veo una falta de conocimiento de esos reglamentos. Y qué decir a la afición y sobre todo a muchos chavales, estos jóvenes que llegan a Madrid, que es verdad que van a ver su torero y hagan lo que hagan, van a pedir la oreja, claro, eso compromete mucho al palco porque claro, el respetable es el respetable, pero bueno, para eso estamos ahí, también para ponderar un poco, pues no la falta de conocimiento, ni mucho menos, pero ponderar un poco también la exigencia. El presidente tiene que ver mucho tamén lo que es la faena, para eso tengo a los 2 asesores que tengo conmigo, tanto el veterinario, que son aficionados, y luego al artístico taurino, que es aficionado y encima profesional de profesional taurino. Entonces, pues bueno, también haces ahí un compendio y dices, bueno, vale, sí, mucha petición y tal, pero salvo que sea una mayoría muy abrumadora como la que pasó ayer, hay veces que tienes que poner y decir, bueno, vamos a ver, este torero creo que no se merece una oreja para la plaza que tenemos. Y luego con la consiguiente motivación para que luego una segunda oreja en Madrid salga una puerta grande. Entonces, claro, tiene trascendencia. Ahí sí es potestad del palco presidencial, del presidente. Hay que ponderar muchas cosas porque es verdad que una puerta en Madrid tiene mucho peso. Hay que valorar. Y no podemos estar, como se suele decir,
en el argot taurino regalando orejas. Y ahí hay que medir todo desde que el toro sale por Toriles hasta que se ejecuta la suerte suprema. Efectivamente. Yo hay otra cosa que quería comentar al hilo de que alargan muchísimo las faenas. Ahora los toreros alargan las faenas muchísimo. Sí. Sin haber faena, sin haber opción. Y yo creo que la faena, cuando coge la muleta el torero, tiene que hacer una pequeña obra de teatro, que tiene un inicio, que tiene un meollo y que tiene una conclusión. Exacto. Y que tiene que en todo momento, en función del toro que tiene, que ya lo ha ido viendo, pues sabe que tiene esos minutos. Y lo que no puede es ir probando aquí, ir probando allá, a ver si canta la gallina, y si aquí o allá, y si... Claro, entonces se pasan los minutos, no hay faena, aburre al público y suena el aviso. Exacto. Y luego encima se ha pasado de faena al toro y es muy difícil matarlo porque el toro está entregado ya. Claro. Entonces eso lo hemos visto muchas veces. Y lo hemos visto muchas veces no solo a toreros nobles, que a lo mejor, claro, un torero noble que viene aquí por primera vez viene con la ansiedad de triunfar y que no tiene otra ocasión y entonces el tío hace lo que sea por seguir. Y es que ahora parece pero un torero ya con experiencia, hombre, lo que tiene que hacer es saber, no sé, ahí tenemos al ejemplo de Uceda Leal, que sabe lo que tiene que hacer. Es decir, mide la faena buena o mala, la que tenga. Buena o mala, pero sabe que tiene que iniciarla. Si ve que no va, pues ya tiene que cambiar el tema para matar en su tiempo, ¿no? Y eso... Yo creo que lo hemos visto tarde y aburrido al público, de hecho, que muchas veces el público le ha dicho, oye, mátalo. Sí, y de hecho ahora parece como que se normaliza el aviso, es decir, se ha normalizado, cuando antes era una penalización, se te daba el aviso porque ya habías pinchado 2 o 3 veces, tal, oye, te estás yendo de tiempo y penalizamos, y ahora parece como que se ve con cierta normalidad, ¿no? Al revés, es decir, esto está trabajando mucho, pero esto no va de trabajo, esto va de otra cosa, de crear arte. Exactamente. José Luis, me quiero ir a una de las tardes en la cual tú presidiste, que es el 4 de junio, con toros de Laguna Janda. Creo que es un encierro más que interesante, muy interesante, con Escribano, Adame, y yo desde mi punto de vista creo que una de las grandes sorpresas de la Feria de San Isidro, que era el confirmante Alejandro Peñaranda, que como uno de los titulares que se vio por ahí en los digitales superó la Pau con nota, ¿no? El sexto con el toro más serio de la corrida, creo que tuvo una actuación más que importante. Se le pidió la oreja con fuerza, dio una vuelta al ruedo clamorosa. ¿Qué te llevó a no concederle la oreja a Alejandro Peñaranda, el confirmante de esa tarde? Pues, como he comentado antes, las circunstancias que había. Nadie discute la faena que hizo Peñaranda, pero es verdad que, vamos, dentro de la petición, que volvemos a lo mismo, ¿dónde está esa petición mayoritaria? Cada presidente, pues, aunamos criterios, intentamos hacer todos por igual las funciones nuestras, pero cada uno tenemos un ojo. Claro. Entonces, así como te comenté antes, Rafael Serna hizo también una faena muy torista, igual que hizo Peñaranda, que hizo también una faena, fue mucho más laboriosa en este aspecto, pero bueno, la de Peñaranda pues la vi un poquito más mermadita, que por poner una comparación con otro que tomaba la alternativa como fue Rafael Serna. Peñaranda estuvo muy bien. A mí particularmente me gustó como aficionado, pero es verdad que no me llegó a ese punto, a esa exigencia de otorgarle la oreja. No digo que no se la mereciera, pero bueno, vuelvo a los mismos, son las circunstancias y... Qué difícil es presidir. La gente lo ve muy fácil. Yo siempre digo... Pero como tú acabas de decir, gustándome, estando bien, por supuesto, pero no fue de oreja de ventas, de las ventas de una feria de San Isidro, pero sí que es verdad que dio una dimensión importante a Alejandro Peñaranda, una vuelta a ruedo, como digo, clamorosa, y yo creo que es un torero a tener muy en cuenta. Ese día yo creo, en mi opinión, que los otros 2 toreros, ya veteranos, estuvieron muy por debajo de los toros. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión en que estuvieron muy por debajo, y entonces el público vio en el chaval joven que sí estuvo dándolo todo. Y entonces quizá esa diferencia pues forzó un poco más. También le favoreció. Porque sí que fueron toros que estuvieron toros en el encierro que se quedaron por encima de... Yo creo que había toros tuvieron cierta movilidad, nobleza, clase. Yo creo que fue una corrida humillación, que era para haber hecho mucho muy más de lo que hicieron. Es mi opinión. Yo ya no entro en la objetividad, sino una subjetividad. A mí me parece que
que ahí se fueron muchos toros, como dice alguno en el 7, sin torear. Se fueron algunos sin torear, sí, verdad. Nos queda ya poco tiempo porque no queremos alargarlo mucho. Quiero que otro nombre propio de la feria, creo que ha sido el de Jiménez Fortes. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo lo valoráis? Sí, yo creo que Jiménez Fortes es un torero que ha tenido mala suerte, es muy buen torero, torea muy bien, ha tenido éxitos fuera de Madrid importantes, sobre todo en su Málaga natal, y yo creo que es un torero que se merece por lo menos oportunidades para ver si cuaja eso que ha apuntado varias veces. Y aquí en Madrid, en esta feria lo hemos visto que ha apuntado, pero claro, hace falta remacharlo en una faena completa, ¿no? Le queda, pues, es lo que dice mi compañero de mesa, le queda la explosión. Jiménez Fortes le conocemos por su dilatada trayectoria profesional. Yo le tuve de novillero cuando era delegado gubernativo. Aquella famosa oreja que el presidente que tuve tampoco le concedió, que fue muy famosa también, una oreja muy meritoria, que vuelvo a decir lo mismo, el presidente no atendió y el otro día estuvo bastante bien. Le falta ese cuajo, le falta ese remate, entre comillas, de pegar ese impulso y pegar ese saltito, digamos, de estar donde está, en un nivel en medio del escalafón a pegar un salto y poder llegar a ser figura. Creo que le queda todavía tiempo y creo que lo puede hacer. Es un toro que se lo merece por lo que le han castigado los toros, le han castigado muchísimo. Y es un toro que ahora mismo tiene el pozo que da el tiempo a un torero, ¿no? Un torero distinto, un torero que ha demostrado poder ser un torero de ferias y ya nos consta que está entrando en algún cartel de manera muy merecida y es un torero a tener muy en cuenta. Se nos agota el tiempo, quiero que acabar con un titular. Lo primero lo voy a dar yo y cada uno tal. Uno de los titulares evidentemente es Morante. El otro titular creo que hay que resaltar la afluencia de gente. Más de la mitad de los festejos se han contado por cartera de no hay billetes. Eso es una gran noticia. Una torta grande al señor ministro Urtasun así en el cielo de la boca, que aún le está resonando. Y creo que la tauromaquia late con mucha fuerza, tiene mucha vida y se está demostrando tarde a tarde. José Luis. Lo de ayer fue con eso de las redes sociales, la televisión, creo que fue un bombazo a favor de la tauromaquia. A nivel mundial, dentro de los países. Ha trascendido mucho, ¿eh? Sí. Yo estoy viendo que me están... Y creo que, como siempre digo, la publicidad, todo influye mucho en las personas. Hay gente que a lo mejor no saben de qué va esto y a lo mejor ayer viendo una noticia en una red social con esa juventud, esos chavales de ahora, pues decir, hombre, voy a ver qué es esto. Entonces yo por eso creo que fue un bombazo y con una repercusión muy grande a nivel, una publicidad muy grande para la tauromaquia, que como están los tiempos ahora mismo, pues nos viene estupendamente. Sí, yo diría lo mismo que habéis comentado los dos. Quizá lo más concreto y lo más resaltable es juventud por la tauromaquia y por Morante. Claro, yo creo que eso quizá resume un poco lo que vimos ayer y además es quizá lo que más hace falta en este momento a la tauromaquia. Un líder, artista, genio y la juventud. Yo creo que eso es lo mejor que le puede venir a la tauromaquia. Y la tauromaquia de esa manera se defiende sola. No hace falta. Efectivamente. Solo hay que, como decía Víctor Barrio, que era colaborador nuestro, hay que enseñarla. Exacto, muy bien. Porque mucha gente sabe poco de tauromaquia en España. Porque en España nos creemos que todos sabemos de tauromaquia, porque hemos ido al pueblo, nos hemos ido con nuestro abuelo a los toros y ya creemos que sabemos todo. No. Exacto. O sea, hay que leer de toros, hay que... el que es aficionado, bueno, el que no es, no. Y entonces hay que interesarse para captar todas las múltiples sensibilidades que hay en una corrida de toros. Exacto, muy bien. Pues muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. Viva España y viva la tauromaquia. Viva. Como siempre.